En la sección 16.4 tenemos el tema, la escala de pH. Entonces, como ya hemos discutido anteriormente, la constante del producto de solubilidad es 1 por 10 a la menos 14. La concentración de ion hidronio en una disolución neutra es 1 por 10 a la menos 7. De repente, estar diciendo estos valores, ¿sí? Se nos hace como muy largo y muy incómodo. Entonces, eh, los científicos vieron, vieron como buena cosa utilizar los logaritmos para que nosotros manejemos números poco mejores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos, si en la calculadora hacemos, por ejemplo, 1 por, eh, vamos a ver, si nosotros en la calcu llegamos y decimos, ok, 1, 1 por 10 a la 7, ¿verdad? Perdón, ahí nos le hicimos 1 por 10 a la 7, es 1 por 10 a la -7. Vamos a hacerlo así. ¿No? Eso es 1 por 10 a la -7. Si le sacamos el logaritmo, nos da -7. ¿No? Entonces ellos vieron como que si aplicamos la función logaritmo, logramos reducir estos valores de estas concentraciones a un número entero muy sencillo, ¿verdad? Y para no estar trabajando lo negativo, decidieron que la transformación matemática fuese también aplicándole un negativo. Entonces, vamos a tener un menos adelante la función logaritmo en base 10 de la calculadora, es la función matemática de logaritmo en base 10, y eso de la concentración de hidrógeno. Entonces, este número, este cómputo nos va a dar lo que conocemos como el pH. Y como lo acabamos de ver aquí en la calculadora, pues cuando yo hago 10 a la -7 logaritmo, precisamente me da un valor de 7. ¿M? Y recordemos que 10 a la -7, una concentración de 10 a la -7 es una concentración neutra. Entonces, precisamente fue interesante ver que en esta escala que vamos a utilizar, llamada escala de pH, una disolución neutra tiene un valor de 7.0 a 25 grados Celsius. Y entonces nos queda más cómodo trabajar
en términos de pH que en términos de concentraciones, aunque debemos estar familiarizados con ambas formas de expresar la acidez. Entonces, acá en la tabla 16.1 se nos presenta una relación entre lo que son las concentraciones y el pH. Entonces, tal vez iniciando con disolución neutra. En una disolución neutra, la concentración de hidronio es 1 por 10⁻⁷ y la de OH también es 1 por 10⁻⁷. Cuando uno hace el pH le da 7. ¿M? Cuando una sustancia más bien es ácida, la concentración de H más es mayor a 1 por 10⁻⁷. Y cuando hagas el pH, cuando hagas menos logaritmo en base 10 de esa concentración, el pH va a ser inferior a 7. ¿M? Y por el otro lado, en una sustancia básica, eh, la concentración que es mayor a 1 por 10⁻⁷ es la concentración de OH, es mayor a 1 por 10⁻⁷. Si esa es mayor a 1 por 10⁻⁷, la otra es menor a 1 por 10⁻⁷. Entonces, cuando hagamos el pH de esta concentración menor, el pH va a ser superior a 7. Y tal vez aquí, ¿verdad? Hay que ir haciendo como ese tipo de asociaciones mentales que son muy importantes a la hora de trabajar con escalas que uno recién está conociendo. Por ejemplo, alguien podría decir, el pH es una escala de medición de acidez. Entonces sería muy natural que nosotros digamos, ah, si el pH lo que mide es qué tan ácido es una sustancia o una mezcla, pues debe ser que entre más alto sea el pH, más ácida es. Bueno, no es así en el caso de la escala de pH. Entre menor sea el valor de pH, más ácida es. ¿De acuerdo? Y recordemos, la escala va de 0 a 14. ¿Sí? Es la escala en la que se mueven estos valores. Entonces, 7 es neutro, menos de 7 es ácido y más de 7 es básico. Entonces, importante que hagamos esa aclaración, ¿verdad? Aquí lo hacen, ¿verdad? Aquí lo dicen, vea, si el pH disminuye es porque está aumentando la concentración de hidronio, ¿sí? Entonces, si aumenta la concentración de hidronio es porque es más ácida. Entonces, si es más ácida, el pH es menor. Entonces, para que eh, estemos claros ahí con, con esa relación. ¿Está bien? Em, Aquí, ¿verdad? Nos ponen un par de ejemplos muy rápidos. Em, Dice, si agregáramos, ¿verdad? Si agregáramos ácido para que la concentración de hidronio fuera 1 por 10⁻⁻3, entonces si hiciéramos el pH sería el negativo del logaritmo en base 10 de 1 por 10⁻⁻3. Si hacemos eso, nos da 3. Entonces vean que mayor concentración de hidronio nos da un pH menor a 7. ¿M? Y lo mismo si lo hacemos con lo básico, ¿verdad? Y se suponga que la concentración de OH es 2 por 10⁻⁻3, ¿verdad? Agregamos alguna base al agua y modificamos el pH para que sea 2 por 10⁻⁻3. Esta es la concentración de OH, pero el pH es con la concentración de hidronio.
¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, de nuevo hacemos lo que hicimos en la sección anterior, aprovechar de que KW es 1 por 10 a la -4. Si OH es 2 por 10 a la -3, lo mando a dividir, hago el cociente y nos da 5.0 por 10 a la -12. Ahora sí, ya que esta es la concentración de H más, ahora sí lo puedo poner en la ecuación de pH. Negativo, logaritmo en base 10 de la concentración de H más, ¿verdad? Y en ese caso vean que nos da 11.30, mayor a 7. Entonces, si es mayor a 7, es una disolución básica. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí como la escala para que vamos a estar utilizando. Tenemos un ejercicio de práctica, es el 16.6. Que calcule los valores de pH para las disoluciones descritas en el ejercicio 16.5. Aquí, bueno, tendríamos que ir a ver el ejercicio 16.5. Ah, bueno, sí, ese lo teníamos por acá, ¿verdad? Em, en la parte A habíamos encontrado este valor, que la concentración de hidrógeno era 1 por 10 a la -12. Y en la parte B habíamos encontrado que em, el resultado de la concentración de hidrógeno era 5.6 por 10 a la -6. Entonces, ¿no? Nada más lo colocamos en la calculadora, ¿verdad? En el caso de eh, el primero, ¿verdad? Es 12 negativo, eh, ¿verdad? Ujú. Y le aplicaríamos el logaritmo y el menos, ¿verdad? Entonces, em, para esta primera disolución, el pH es 12. ¿M? Y en el caso de la segunda que tenemos por aquí, ¿verdad? Eh, 6 negativo como potencia de 10, eso multiplicado por 5.6, ¿m? Eso nos da ese valor. Le sacamos el logaritmo y le ponemos un negativo. Su pH es 5.2. Ujú. Verifiquemos nuestras respuestas por acá. Tiene que darnos 12 y 5.2. Entonces, sí, en efecto, ¿verdad? Para la primera 12, ¿m? Y para la segunda 5.2. Estamos. Entonces, menos logaritmo en base 10 y la concentración de hidrógeno, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. Bien, algo muy interesante es que nosotros ya vimos que em, la, la, ya vimos que cuando hacemos el pH para algo neutro nos da 7. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eh, pKw? ¿Sí? O sea, el negativo del logaritmo en base 10 de KW. Ujú. Muy interesante, porque si lo hacemos, ¿verdad? Hacemos 14 negativo como potencia de 10, logaritmo y le quitamos el negativo, es 14, ¿verdad? O sea, el, el pKw nos da 14. ¿M? Entonces, aquí haciendo un poquito de matemáticas, ¿verdad? Y recordando que el producto, ¿sí? El producto de la concentración de
hidronio y la concentración de hidroxilo es igual a KW, si hacemos algo de matemática aquí aplicando el logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Y demás, hacemos un poquito ahí de álgebra y demás, llegamos a esta expresión muy importante, la expresión 1620, y sería que el pH más hacer lo mismo para el OH, o sea, sacarle el menos logaritmo en base 10 a la concentración de OH, nos tiene que dar 14, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pOH? El pOH es lo mismo que el pH, pero con la concentración de hidroxilo. Y se comporta al revés. O sea, si la escala es pOH, neutro sigue siendo 7, pero un pOH em, por arriba de 7 significaría que eh, la disolución es básica. Ujú. Y un pOH por debajo de 7, ¿verdad? Es al revés, ¿verdad? O sea, veámoslo así. O bueno, no hagamos, les iba a hacer un dibujo, pero realmente en la figura 16.5 nos lo exponen, ¿verdad? Eh, si mi pH es 7, ¿sí? Si mi pH es 7, mi pOH es 7, ¿sí? Y 7 más 7, 14, porque siempre el pH más el pOH deben sumar 14. ¿M? Entonces, digamos una sustancia muy ácida, un vinagre o una bebida gaseosa, ¿m? Tiene un pH muy bajo, pero tiene una concentración de hidronio alta. Sería un pH bajo. Pero viéndolo desde la escala de pOH, sería un pOH alto. Entonces, un pOH alto significa que la disolución es ácida. ¿M? Entonces, un pH bajo significa que la disolución es ácida. Y vean que 3 más 11, ¿cuánto da? 14. Por el otro lado, por el lado básico, digamos, algunos limpiadores tienen amoníaco, algunos limpiadores que utilizamos en casa, o los blanqueadores, dígase el cloro y este tipo de sustancias. Son muy básicos, son muy básicos, o sea, su concentración, em, su concentración de ion OH es alta, ¿sí? Entonces, sustancias ácidas tienen un pOH bajo, que sería lo equivalente a un pH alto. Pero de nuevo, 13 más 1 o 12 más 2 nos da 14, ¿sí? Entonces son como eh, escalas que van de la mano, pero cuando una es alta, la otra es baja, ¿sí? Siempre la suma de los pH y pOH nos deben dar 14. Entonces, un pH bajo, de nuevo, ¿verdad? Un pH bajo significa alta acidez y significaría un pOH alto, ujú, que sería poca basicidad. Ujú. Bien, y esta sección finaliza, pues, ya que estábamos hablando de la escala del pH, uno diría, y bueno, ¿y cómo la medimos? Bueno, se han desarrollado eh, instrumentos, ¿verdad? Eh, Normalmente acostumbramos nosotros en español llamarles, eh, aquí dice pH metro, ¿verdad? Pero ya estamos muy acostumbrados a decirles pHímetros, ¿sí?
Es un poco raro, pero ya es la costumbre en los laboratorios, al menos en español, llamarles en esa manera, ¿sí? Entonces, los pHímetros son sustancias que normalmente trabajan con algún principio eléctrico, ¿sí? De voltaje. Cuando la acidez es distinta, genera un cierto voltaje distinto y eso se puede traducir al instrumento como una señal para medirlo en la escala, ¿sí? Entonces, igual los pHímetros, como todo instrumento de laboratorio, necesitan calibración, ciertos cuidados, eh, y siempre ellos van a, a tener lecturas igual, que van desde 0 hasta 14, ¿verdad? Es lo que tenemos. Cuando no tenemos un pHímetro, podemos estimar el valor de pH de una disolución gracias a unas sustancias que conocemos como indicadores ácido-base. Y si están llevando el laboratorio también junto con el curso de teoría, ya habrán trabajado con la famosa fenolftaleína, que se utiliza muchísimo para cuando estamos haciendo reacciones de neutralización. ¿Por qué? Porque la fenolftaleína es incolora cuando la sustancia es neutra o cuando es ácida. ¿M? Vemos que aproximadamente un pH de por ahí un poquito superior a 8, ya ella se empieza a tornar rosa. Ujú. Y bueno, precisamente una reacción de neutralización terminaría justamente aquí, en un pH de 7. ¿Sí? Aproximadamente por acá terminaría la reacción de neutralización. Entonces, una gotita más, ¿verdad? Ya lo habrán vivido en el laboratorio, una gotita más hace que el pH pase de 7 a 8 con mucha facilidad y justo ahí paramos. Justo ahí paramos, sabemos que la reacción ha terminado cuando entonces ella empieza a tener un color, aquí le pusieron rosa, ¿verdad? Pero es como un fucsia, ¿verdad? Es muy intenso. Y como nos muestra aquí la figura 16.7, no solo existe la fenolftaleína, la utilizamos en el lab para las reacciones de neutralización, porque como decíamos, su viraje anda alrededor de un pH neutro. Entonces, si estamos haciendo una reacción de neutralización, vamos a darnos cuenta de que la reacción terminó cuando la fenolftaleína se ponga rosa. Pero existen toda una serie de otras sustancias que se comportan como la fenolftaleína, solamente que no cambian de color en pH 8, sino en otros ámbitos de pH. Entonces, para otro tipo de reacciones en que, en que la reacción vaya terminando en un pH diferente a la neutralidad, yo puedo utilizar un determinado indicador, ¿sí? Entonces, basado en los tonos que yo tenga, yo puedo estimar cuál podría ser el pH. Por decir algo, vean que el violeta de metilo, el violeta de metilo tiene un tono amarillo cuando el pH es menor a 1, digamos, ¿sí? Cuando es menor a 1, la sustancia o la disolución estaría con una tonalidad amarilla. Cuando ya yo me eh, estoy subiendo de 1 en el pH, eh, prácticamente que diríamos que aquí entre 1 y 1,5, el tono se volverá violeta. Entonces, si yo tengo una disolución incolora
le agrego una gotita de violeta de metilo y la disolución se pone amarilla, yo puedo concluir sin tener un pHímetro que esa disolución tiene un pH inferior a 1, ¿sí? Pero si yo hiciera lo mismo y se me pone violeta, yo sé que ese pH sería superior a 1. Y así con cualquiera de los otros indicadores me servirían para poder hacer una estimación a menos del rango de a dónde se encuentra la sustancia. Por decir igual, otro ejemplo, digamos el azul de bromotimol. Si yo agregara una gotita de azul de bromotimol a una disolución y la disolución se tornara amarilla, sería muy fácil para mí concluir que la disolución tiene un pH inferior a 7, ¿sí? Que anda como en 6 o menos. Pero si se me tornara azul, entonces yo vería que el pH es superior a 7. ¿De acuerdo? Entonces así es como se usan los indicadores para que nosotros podamos hacer estimaciones. Ujú. Aquí vienen unas imágenes lindísimas, ¿verdad? Por ejemplo, todas las tonalidades que tiene el rojo de metilo, ¿sí? En que un pH 2 él es bastante fucsia. Y bueno, conforme el pH va cambiando, vean que es interesante cómo se va tornando amarillo. ¿Ya? En el caso del azul de bromotimol, eh, pasa lo mismo, pHs bajos, abajo de 6, el azul de bromotimol es amarillo, cercano a la neutralidad, anda en 7 y ya en 9, 10 tenemos tonos muy azules. Y la más famosa para nosotros, ¿verdad? Porque la hemos utilizado en el laboratorio, es la fenoftaleína. En pHs bajos simplemente es transparente, incluso en un pH de la neutralidad, justo en 7 ella es transparente, pero apenas un poquito arriba de la neutralidad ya se nos torna un rosa suave, ¿verdad? Que justamente ahí es donde debemos parar las titulaciones, ¿verdad? Cuando estamos haciendo valoraciones ácido-base. Ya un tono como este fucsia tan intenso, ahí estamos pasados de la neutralidad, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad? Muy interesante estas tonalidades y cómo estas sustancias también nos ayudan a hacer una estimación de por dónde anda el pH de una disolución.